Maranata, Cristo viene, pueblo de Dios y amigo que estás atento a la palabra de Dios. Te traemos una palabra refrescante para tu alma y tu espíritu, corazón y mente, con una serie de las 7 iglesias de Apocalipsis. Unas iglesias donde vamos a aprender mucho y vamos a imitar todas aquellas iglesias que se pararon firme, y nosotros tenemos que conocer que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, y es por eso que nosotros tenemos que estar en el primer amor. La primera iglesia que vamos a hablar es de la iglesia de Éfeso. La encontramos en el capítulo 2 del 1 al 7. Esta era una iglesia que estaba apasionada con Cristo, le servía todos los días, pero se encontraba en una ciudad próspera, una ciudad que tenía muchas posesiones materiales. Ahí nace esta iglesia. La levanta el apóstol Pablo, y ahí predicó el apóstol Juan, ahí predicó Timoteo y muchos más otros varones de Dios. Y sin embargo, ellos dejaron su primer amor por irse a las cosas del mundo. Que no nos pase eso a nosotros. Pidamos misericordia a Dios, porque estamos viviendo no el principio que ellos vivieron, sino el tiempo del fin, que se acerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que tomar en serio la palabra, tenemos que amar la palabra, tenemos que fluir, navegar en esta palabra maravillosa para estar en pie, sabiendo que los días son malos y peligrosos. No podemos descuidarnos de la palabra de Dios. Esta iglesia de Éfeso dice que era una iglesia de oración, una iglesia que hacía buenas obras, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que trabajaba arduamente con el propósito, por amor de Jesucristo, una iglesia que había estado en sufrimiento, pero se mantenía en pie de guerra, nada la doblaba. Una iglesia que tenía discernimiento para discernir los apóstoles mentirosos, una iglesia que tenía sabiduría para saber, y discernimiento y don de ciencia para poder decir: este es malo, este es mentiroso. Todos esos atributos los tenía, todas esas palabras que he mencionado la tenía la iglesia de Éfeso. Sin embargo, es exhortada por Jesucristo y le dice que ha dejado su primer amor. Cuando Dios te ama, cuando Dios nos ama como hijos que somos, Él nos va a exhortar como padre a hijo. La Biblia nos enseña en el capítulo 2, versículos 4 y 5, que Dios le dice a través del Espíritu Santo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, haz la primera obra. Qué maravilloso que si tú te encuentras apartado, vuelvas a Cristo Jesús. ¿Qué hace tú afuera? ¿Qué hace usted quedándose en casa? Venga, dice que Dios bendice a los hermanos juntos en armonía en su casa. Vengamos todos juntos a adorar y alabar a Dios. Esta iglesia era, mire, genuina, una iglesia que amaba a Dios, pero vino después la segunda, la tercera generación, y ya no se encontraba Pablo. Ya esta iglesia se estaba apartando de Dios, pero Dios, que lo sabe todo, vino al rescate. Qué bueno es el Señor. Vemos la expresión de los últimos tiempos. Este término es muy importante que usted y yo lo conozcamos, pero a veces se pone como esos elásticos que se estiran y se encogen. El cristiano no puede estar entrando y saliendo. No, tenemos que estar firmes, ni estirándolo ni encogiéndolo. Sabemos que el curso de lo mismo comenzó con la primera venida. Todo esto comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nace en Belén y cuando es crucificado y cuando es resucitado y cuando es ascendido al cielo, y le dice: no se muevan porque los voy a llenar del Espíritu Santo. Los iba a ya los estaba a llevar, para llevarlos
le iba a comisionar todo el servicio que él tenía para ello. Sin embargo, dice la palabra de Dios, no solamente Juan, sino el apóstol Pablo en Corintios, 1 Corintios 10:11. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros, sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Hoy estamos viviendo el fin de las edades que Pablo profetizó hace 2000 años, que Jesucristo profetizó 2000 años, que Juan escribió este libro de Apocalipsis hace 2000 años. Iglesia de Jesucristo, nace la iglesia apostólica aproximadamente hace 2000 años, y todos estos hombres valientes, Pedro, Lucas, Marcos, Silas, Timoteo, Tito, Pablo, todos ellos emprenden a las naciones diferentes con el evangelio. Esta es la iglesia del comienzo de la iglesia apostólica. Por medio de esta iglesia nunca se nos puede olvidar a nosotros esta ilustración inicial de la iglesia cristiana que nace allá en Pentecostés, los cristianos de la iglesia de Éfeso, como también la otra iglesia que vamos a estar viendo de aquellos tiempos, experimentaron, saborearon el tiempo inicial del primer amor. Usted también tiene que no olvidarse del primer amor, iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo, es tiempo que recordemos nosotros que los tiempos son malos y peligrosos y tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Tenemos que ir a predicar la palabra de Dios, a hablar del Mesías, hablar de Jesucristo, como usted le quiera llamar. Tenemos que traer las almas a Jesucristo, ya que Cristo, su venida es inminente. Padre Celestial, qué bueno has sido tú.